Iniciemos este módulo recordando los 4 pasos previos para elaborar un ensayo. Habíamos dicho, el primero es examinar cuidadosamente la pregunta de enfoque para determinar contenido y dirección del ensayo. En segundo lugar, lanzar nuestras ideas, ponerlas sobre el papel para destacar lo que nos parezca importante de estudiar y de presentar. En tercer lugar, insisto, laboriosa búsqueda, pero tan gratificante, laboriosa pero gratificante búsqueda de referencias, fuentes, evidencias y su adecuada y sistemática agrupamiento y almacenamiento. Y luego nos tocará ahora hacer el aspecto de lanzar la tesis, que nos tocó como cuarto paso, lanzar la tesis, que es lo que voy a apoyar, que es lo que voy a sustentar. Y estamos listos para entrar al quinto paso, que es hacer los números. Este paso es relativamente sencillo, se hace una sola vez en toda la vida, por decir así. ¿Por qué? Porque consiste en dimensionar qué tamaño va a tener el ensayo y muy en particular cuántos párrafos voy a tener en el cuerpo principal. Y esto es importante porque de acuerdo a la cantidad de párrafos que voy a tener, eso me condiciona a la cantidad de ideas centrales que yo puedo presentar para apoyar, para sustentar mi tesis. Entonces, lo primero es cuántos párrafos se podrían escribir en un ensayo. Veamos ciertos estándares. En principio, hablamos de párrafos de entre 150 a 250 palabras. Digamos un promedio, 200 palabras por párrafo. Muy bien. El 10% debe ser para la introducción, o sea, un párrafo. 200 palabras, o sea, un párrafo debe ser para la introducción, otro párrafo, otro 10% para la conclusión, nos queda un 80%, o sea, nos quedan 8 párrafos. Cada párrafo debe cumplir una labor específica, cada párrafo debe estar alrededor de una idea central, de una idea principal. Podrían haber pequeñas ideas secundarias, pero insisto, cada párrafo debe plantear una sola idea principal. Por eso es que tenemos que primero hacer estos pasos antes de ponernos a escribir. Luego, para comenzar ese párrafo, el párrafo también tiene una cierta estructura. Una primera oración que da una idea de qué va a tratar el párrafo. Luego ya vienen las articulaciones, presento mi opinión sustentada en citas, evidencias, referencias y finalmente termino discutiendo la relevancia que estas citas, que estas evidencias tienen en relación al párrafo y en general cuánto aportan a sustentar la tesis que he planteado al comienzo. Entonces, noten que así como el ensayo tiene una estructura, cada párrafo también tiene de cierta manera una estructura. Una primera oración que plantea la temática del párrafo, luego las opiniones que voy lanzando sustentada por las referencias, las evidencias y una oración con la que cierro y destaco por qué a través de estas referencias estoy probando algún punto con relación a mi ensayo. Bien, entonces tendremos unos 8 párrafos. O sea, porque 100% menos el 20% entre introducción y conclusión me da 80% de 2.000 palabras, son 1.600 palabras entre 200, 8 párrafos. Quiere decir que todo el ensayo se va a reducir a que yo solamente puedo plantearme 8 puntos para poder demostrar mi tesis. Entonces, ya no tengo que escribir, no tengo que pensar en que voy a escribir 2.000 palabras, no, voy a escribir 8 puntos, 8 ideas, 8 aspectos que articulados me van a sustentar la tesis que estoy planteando. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho hasta este momento? Hemos hecho la mayor parte de la investigación, hemos ya planteado la tesis, hemos calculado aproximadamente cuántos párrafos y por consiguiente ideas voy a tener para sustentar la tesis. ¿Ya puedo comenzar a escribir? Todavía no. Vamos al sexto punto, que es bosqueje su esquema de párrafos antes de comenzar a escribir. Para cada párrafo tengo que definirle entonces cuál es la idea que va a transmitir cada párrafo. Supongamos que yo quiero hablar sobre cómo cambiar las actitudes en personas que estén predispuestas en contra de la minería, por ejemplo. Entonces, como una propuesta para cambiar esas actitudes. Entonces, yo tengo mi tesis, la que fuera, pero comienzo a decir, bueno, en el primer párrafo ya voy a plantear la definición de lo que es una actitud. En segundo párrafo voy a destacar la importancia del aspecto emocional en las actitudes. En el tercero voy a plantear de qué manera las emociones pueden ser influenciadas. En el cuarto, eso significa bosquejar antes de escribir. Para cada párrafo doy cuál es la idea principal para tener un panorama global y ver si estas ideas se articulan convenientemente para finalmente sustentar, apoyar la tesis que estoy planteando. Entonces, para cada párrafo establezco el tópico, el punto argumentativo que va a apoyar. Luego, la secuencia de puntos, la secuencia de párrafos, de cómo se va a desarrollar. ¿Qué evidencias voy a incorporar en cada uno de los párrafos, ¿no?
y presentemos un ejemplo. La introducción, todavía no se ha puesto nada, está como línea nada más. Vamos a centrarnos en los párrafos nada más. Entonces, la introducción solamente tiene la tesis y tenemos el punto que acá está marcado como 2 hasta 9, son los 8 párrafos del cuerpo. El primero, yo digo, voy a discutir 3 problemas de comunicación frecuentes en el trabajo. Para ahí voy a usar 3 referencias claves que ya encontré. La de Pease, la de Larsen, la de Ziegler y la de Steiger. En el segundo párrafo voy a discutir cómo se intensifican por las diferencias culturales. Voy a colocar una referencia nuevamente de Pease, otra de Larsen, otra de Plucker y Taylor. En el tercer párrafo voy a poner cómo evaluar el éxito de los entrenamientos sobre culturas, qué éxito tienen para manejar estos problemas, y voy a manejar también 3 referencias. Y luego en el siguiente párrafo voy a evaluar el éxito de los entrenamientos sobre técnica y comunicaciones, y aquí tengo la referencia. Bueno, es casualidad que hayan 3, 3, 3, podrían ser 4, 5, 6, 2, generalmente mínimo deben ser 3, por decir, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, pero noten ustedes lo siguiente, tengo ya planteadas qué idea voy a sustentar en cada uno de los párrafos. Y tengo también las referencias más importantes que van a sustentar lo que yo voy a decir en ese párrafo. Este es primero, antes de comenzar a escribir. Si no hay este bosquejo, tendríamos que ser muy expertos, escritores, como para poder escribir directamente un ensayo. Esto es necesario. Aquello que vemos luego como un ensayo, qué interesante, qué relevante, es producto de un trabajo minucioso, planeado de la manera como les estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, les pido que hagan un ejercicio. Identifique y describa los factores que son críticos para lograr un exitoso MBA. Identifique y describa los factores críticos para lograr un exitoso MBA. Entonces les pido que ustedes como ejercicio escudriñen la pregunta, qué es lo que se está pidiendo, sobre qué van a hablar, en qué dirección van a hablar, lancen sobre un papel las ideas que tengan sobre este tema, investiguen sobre el tema, establezcanse una tesis. La respuesta a la pregunta de enfoque, que la pregunta es identifique y describa los factores críticos para lograr un exitoso MBA. Luego hagan los cálculos, que en este caso van a estar ya hechos, son 8 párrafos, 8 o 9 párrafos podrían ser, y haga su bosquejo de párrafos antes de escribir. Recuerden, hacer bosquejo de párrafos significa qué idea principal va a ir en cada párrafo y con qué lo voy a sustentar. Bien. Una vez hecho eso, ya podemos comenzar a escribir párrafo por párrafo. Punto 7. El párrafo es importante. El párrafo es la unidad fundamental del escribir académico. Un párrafo debe sustentarse por sí solo. Debe contener una idea, como hemos dicho, y su sustento. Presenta un punto clave y lo apoya con una discusión razonada y con las evidencias. Las referencias están al servicio de ese punto. Bien, si el párrafo no está trabajado bien en transmitir ideas, el ensayo no vale nada, porque el ensayo se basa en una conjunción de párrafos. Si el párrafo no ha sido bien pensado, todo cae, digamos, por debilidad, ¿cierto? Cada párrafo debería tener un objetivo específico, responsable por un punto específico que contribuya al tópico principal, a la explicación o discusión de un concepto, una evidencia vital a presentar, un punto que estoy debatiendo. Comienza con una oración hecha con las propias palabras del autor del ensayo, ¿no? Con la cual establece cuál es el tópico. A continuación presentaremos cuál es la estructura que típicamente tiene toda actitud, ¿no? Y ahí se viene, estas son 3, son tales, tales. O el modelo más prestigioso, el modelo más investigado que hay sobre inteligencia emocional nos presenta 4 aspectos que son tales y tales y tales. Entonces, y comenzamos ya a mostrar por qué son los más aceptados y cuáles son, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber una presentación de lo que viene en el párrafo. Y luego, a su vez, se están enmarcando conceptualmente las referencias que siguen, porque si yo digo el modelo más estudiado o el modelo más práctico para poder desarrollar la inteligencia emocional consta de 4 habilidades, yo comienzo a hablar de la primera habilidad, que es autoconocimiento, y pongo referencias que me sustentan por qué ese es. Y el segundo es el tema de autocontrol y pongo las evidencias de por qué es importante, etc., ¿no? Por eso decimos enmarca conceptualmente las referencias que siguen para poder interpretar el significado y relevancia del punto que estoy presentando. Bien, luego de esta introducción al párrafo, las oraciones que siguen ya se desarrollan lógicamente a partir de esta oración inicial. Estas oraciones, repito, están unidas por un solo objetivo: desarrollar, explicar, apoyar la oración inicial del párrafo. Son coherentes, fluyen lógicamente, se complementan, el punto debe ser totalmente ilustrado y desarrollado con suficientes evidencias correctamente citadas. El modelo para desarrollar, más práctico para desarrollar la inteligencia emocional consta de 4 habilidades. Estas son autoconocimiento, autocontrol, empatía, persuasión.
El autoconocimiento es importante porque fulano investigó, tal, tal. El autocontrol a continuación, tal. La empatía consiste en esto, y la persuasión por tal, ¿no? Como vemos, entonces, estudios suficientemente sustentados y valiosos que nos refuerzan que desarrollando estas 4 habilidades desarrollaremos nuestra inteligencia emocional. Esa es más o menos la estructura posible de un párrafo, ¿no? Entonces, resumen, posible esquema de un párrafo, en primer lugar 1 o 2 oraciones donde presento el tema del párrafo. Es como una introducción, bosqueja el tópico que voy a discutir, demuestra qué relación tiene con relación al tema total del ensayo. Entonces, acá una pequeña agregado. Yo puedo colocar, entonces, habiendo presentado lo importante que es la inteligencia emocional para mejorar la motivación, a continuación veremos cuál es el modelo más práctico que existe para desarrollar esta inteligencia emocional. Este modelo nos dice que existe 4 habilidades, Entonces, siempre al comienzo debo pensar con qué frase voy a enganchar con la oración, con el párrafo anterior. Igualmente que al final también podría buscar al final del párrafo una oración que me enganche con la siguiente. Pero visto este modelo, por consiguiente, ¿existen otros que pudieran competir en cuanto a utilidad? Veremos. Y con eso puedo arrancar un nuevo párrafo. Entonces, tenemos los párrafos, pero ojo que los párrafos tienen que tener su argamasa, tienen que tener su cemento entre sí que los une. Entonces, puedo colocar como parte de la oración inicial algo que lo una con la anterior o al terminar colocar una frase que una con el párrafo que sigue, ¿no? De esa manera muestro la relación total con el tema principal del ensayo. ¿Cuántas oraciones deben haber en un párrafo? 3, 4, 10. Lo importante es acá. Aquí es donde discutimos las evidencias para soportar el punto. Entonces, dentro de estas 200 palabras que tiene el párrafo, las oraciones que lo conforman nunca deben ser más de 2 o 3 líneas. Un error frecuente es que escribimos el ensayo tal como hablamos y arrancamos una oración que tiene 4, 5, 6, 7, 10, 12 líneas sin ningún punto seguido. Lean ustedes muchos trabajos que encuentren por ahí, van a encontrar que uno se asfixia porque uno comienza a leer sin ningún punto seguido, siquiera para tomar aire, ¿no? Entonces, podemos escribir al comienzo así, pero cuidadosamente fijémonos que el párrafo esté formado por oraciones que no tengan más de 2 o 3 líneas. Cada oración colocándole saludable y generosamente sus puntos seguidos, ¿no? El párrafo da ahí donde van las investigaciones relevantes, lo hemos venido repitiendo, hace referencia a estas teorías, hacemos los comentarios críticos que sean necesarios para destacar la importancia. Y repito, las referencias tienen que tener el claro propósito de apoyar el punto principal del párrafo y no simplemente decir, mira, leí esto, también he leído esta autora, también he leído este otro, usted, el lector, decida si es que vale o no vale, si es oportuno o no es oportuno, ¿no? Y el párrafo termina también con una conclusión que resume lo que se está diciendo, resume la investigación discutida, clarifica cómo lo tratado ayuda a responder la gran pregunta del ensayo, la gran tesis, y puede enlazar con el siguiente párrafo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hago una vez que escribo cada párrafo? Comienzo a reflexionar sobre él, ¿no? He establecido claramente mi punto principal, y hay uno solo normalmente, he explicado adecuadamente este punto principal, le he dado a mis lectores referencias o quizás ejemplos que otros autores dan sobre lo importante que es este punto que estoy planteando, he incluido de repente alguna metáfora, analogía que ilustre lo que estoy diciendo. Básicamente, eso es lo que tengo que tomar en cuenta al momento que voy escribiendo los párrafos. Terminamos con eso el punto 7. Iniciamos el 8º punto. Recién vamos a la introducción y la conclusión. Si bien es cierto que la introducción puede haber hecho un bosquejo al inicio porque tengo la tesis, tengo un poco de contexto, tengo que haber planteado ya mentalmente el esquema de cómo va a desarrollarse el cuerpo, pero en el momento que estoy desarrollando el cuerpo y que voy viendo la idea de los párrafos, es posible que tenga que cambiarlo, entonces la introducción la voy a revisar en el punto final, ¿no? Se puede iniciar la introducción, sobre todo, pero la conclusión también en diferentes momentos, pero es lo último que finalizo, lo último que reviso. Ambas, introducción y conclusión, funcionan como una síntesis del ensayo. Pero la introducción discute el contexto general en el que se ubica la pregunta de enfoque, le hemos mencionado, bosqueja el alcance y dirección del ensayo, identifica cuál es mi punto de vista, cuál es mi tesis y proporciona un mapa o bosquejo de cómo voy a tratar los tópicos que siguen. Esto es vital para que las personas se sientan dueñas de lo que están leyendo. Ya, entonces va a desarrollar de esta manera. Ok, comencemos a ver y vayamos recibiendo lo que me va a presentar el autor. Tenemos siempre en el párrafo de introducción buscar de atraer al lector, ¿cierto? Bien, hagamos un ejemplo acá. Acá lo estoy presentando, tómense unos segundos para leer. Acá hay una introducción.
Identifiquen ustedes sus componentes, por favor. Bien, como habrán visto, si lo ponemos de otra manera, aquí tenemos una introducción, la primera parte, y la tesis es qué problemas de comunicación pueden surgir en un ambiente de trabajo culturalmente diverso y cómo los gerentes pueden manejarlo de la mejor manera. Perdón, esta es la pregunta de enfoque. ¿Qué problemas de comunicación pueden surgir en un ambiente de trabajo culturalmente diverso y cómo los gerentes pueden manejarlo de la mejor manera? Esa es la pregunta de enfoque. Ahora, vamos a ver el contexto. El contexto es ese primer párrafo. La fuerza laboral se encuentra a un nivel de diversidad mayor que en cualquier época de la historia. Hablamos de la pluralidad, la diversidad, y ahí donde dice que entiendan qué clase de problemas de comunicación pueden surgir en los lugares de trabajo donde hay diversidad y cómo tratarlo de la mejor manera. Ese es el contexto. Ahora viene la tesis. Este ensayo propone que los problemas más comunes son los que surgen por las expectativas de género y los relacionados a la interpretación del lenguaje corporal. Ya estoy dando respuesta a la pregunta de enfoque. Se sugerirá además que una combinación de entrenamiento sobre cómo identificar los rasgos de una cultura y el practicar alternativas de actuación ofrecen el mejor enfoque de solución. Aquí está la tesis. Y luego, importante, lo que viene ahora es, para ello, luego de definir lo que son las comunicaciones culturalmente diversas, se examinarán los problemas más frecuentes y sus causas. Posteriormente se evaluará un conjunto de estrategias de gestión utilizando criterios de frecuencia de ocurrencia e intensidad de sus impactos. Este es el párrafo introductorio y jamás voy a poder escribirlo en primer lugar. Tengo que escribirlo después que he desarrollado mi tesis, después de que he desarrollado mis 8 o 9 ideas, mis 8 o 9 párrafos, recién después puedo terminar de escribir, pero este es un adecuado párrafo introductorio. Tiene el contexto, tiene la tesis, tiene la estructura de cómo voy a desarrollar, cuando realmente ya lo desarrollé el ensayo, ¿verdad? Luego viene la conclusión. La conclusión tiene que estar bien alineada con la introducción. No puedo colocar en la conclusión, hablar de una tesis algo diferente a la tesis que puse en la introducción. Por eso los reviso lado a lado, introducción y conclusión, los voy revisando. La conclusión debe cerrar todas las inquietudes creadas por la introducción. No debe quedar nada al aire. Si en la introducción hablé de motivación y emoción, al final en la conclusión tengo que hablar de motivación y emoción. No puedo hablar solamente de una de ellas. Un ejemplo de conclusión, lean por favor, acá tienen un ejemplo de conclusión, trate de identificar los elementos, las partes de esta conclusión. Les dejo unos segundos para que lo hagan, por favor. Como habrán notado, podríamos hacerlo en 3 partes. Primero, hemos proporcionado un final lógico a lo que se ha estado discutiendo, reflejando los puntos que ya habíamos puesto en la introducción. Luego, en la parte central, damos respuesta a las inquietudes iniciales, pero ya podemos ser un poco más específicos. Ya estamos hablando técnicas para describir los componentes de una cultura, sus peculiares manifestaciones, debe complementarse. ¿Por qué? Porque ya, como he desarrollado el ensayo, ya en la conclusión, la tesis le puedo agregar más detalles. Y finalmente, algo que no habíamos mencionado hasta ahora, la conclusión puede cerrarse con alguna idea de futuro. No con agregando nuevas evidencias, nuevas citas, aquí no, sino aquí puedo decir, por ejemplo, la naturaleza de estas oportunidades deberían ser cuidadosamente consideradas porque pueden variar dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo de la naturaleza. Por ello sería importante investigar a futuro cómo facilitar la aplicación de estas técnicas y conversaciones en tipos específicos de organizaciones. O sea, cierro dando una idea de futuro de cómo ampliar esta investigación, pero nunca en la conclusión agregar nuevas ideas, nunca agregar nuevas referencias. ¿Okay? ¿Qué no debe hacer la conclusión por consiguiente? No debo parafrasear la introducción, no es lo mismo que la introducción, tiene que ser un poco más amplia. No repito simplemente los puntos que desarrollé en el ensayo, no concluyo citando fuentes nuevas y no enfocarme en algún punto menor, sino en la globalidad de mi ensayo. Tampoco introducir nuevas ideas, nuevas preocupaciones en relación al tema, pero sí plantear nuevas investigaciones. ¿Okay? La conclusión entonces debe traer junto todos los puntos que fueron discutidos, su suma total, su significado global, con eso cierro el tema discutido, es un final lógico en función de lo que he venido discutiendo, sugiero investigaciones subsecuentes, especulo lo que podría pasar en el futuro, pero nada más que ello. Entonces, hasta el momento ya he cumplido mis 8 pasos, ya tengo mi material escrito, todavía no lo puedo presentar. Ahora viene el pulido, la parte de la forma. Pero eso será motivo de un próximo módulo.